Bendiciones para todos, soy César Méndez y este es tu podcast Entre Palabra y Canciones. Iniciamos la serie Milagros y te invito a que no pierdas ninguno de los episodios que estaremos compartiendo. Hoy continuamos con el episodio número 2. Esperamos de todo corazón que Dios hable a tu vida. Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Continuamos hoy con el milagro número 2. Escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Estudiemos el contexto. Jesús había estado en Samaria teniendo la maravillosa conversación con la mujer del pozo, ¿recuerdas? Fue allí donde Jesús pronunció esas maravillosas palabras que están registradas en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4, verso 23, acerca de la adoración verdadera, o de los verdaderos adoradores. ¿Cómo puedes leerlo? Además, al final de esta conversación, esta mujer, de la cual no sabemos su nombre, se convirtió en una de las primeras mujeres evangelistas. En el Evangelio según Juan, el capítulo 4, verso 43, dice que Jesús tuvo que viajar con sus discípulos. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Podemos tener un promedio de una distancia de 66 kilómetros o 41 millas. En auto esto puede tardar sin tráfico tal vez 45 minutos a 1 hora, dependiendo del promedio de la velocidad. Pero recuerda que ellos tenían que caminar. Y esto caminando sin parar es un promedio de 12 a 13 horas. En el verso 44 hay una realidad confirmada por Jesús mismo. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y esto es una frase realmente fuerte, porque aún hoy es difícil que alguien que crezca en una ciudad o en un barrio, en un sector, las personas que le ven, que le rodean o aquellos que son de suma confianza puedan creer en sus habilidades. Bueno, a Jesús le pasó, así que si te ha pasado a ti, no te preocupes, es tiempo de continuar y de seguir adelante. Jesús fue testigo de esta situación tan difícil en la condición de aquellos que a veces más espera uno que le apoyen. Y en el verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ahora, no sabemos en qué ciudad se encontraba Jesús exactamente. Si tienes la oportunidad de observar un mapa de Galilea en tiempos de Jesús,
podrás observar las ciudades más importantes: Caná, Capernaum, tal vez la más importante y donde Jesús hizo muchos milagros, como lo estudiaremos en esta serie, pero también está Naín, de la cual hablaremos de un milagro maravilloso, y también está Genezaret y Magdala, Tiberias y Nazaret. En el verso 46 dice que él volvió de Caná. Vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y fue en ese lugar, a una distancia aproximada de 35 kilómetros o 21 millas, donde el ministerio de Jesús empezaba a desarrollarse en su primer año. Serían días muy intensos. Al entrar en Capernaum se encontró con un oficial del rey, un diplomático. Lo puedes leer en el verso 46 al 47. Y aunque el oficial le confirma a Jesús su dificultad y deja a un lado su posición de autoridad como oficial real, pero ante la autoridad de Jesús, toda autoridad humana se queda corta. Y él deja a un lado esa posición de autoridad. Y Jesús le dice, probablemente también a los curiosos que le rodeaban, que si ellos no vieran los milagros y las señales no podrían creer. Estaban sujetos a lo que veían, a lo que percibían por sus ojos. Lo cierto es que Jesús por lo general prueba a quien busca un milagro, si la persona realmente está interesada en ello. Y lo podemos leer en el verso 48. Jesús le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si aquel funcionario es doblegado por el orgullo natural que todos de una u otra forma tenemos, se hubiera frustrado ante la respuesta de Jesús, o simplemente se hubiese rendido. Como dice el comentarista William Barclay, Jesús se hubiera dado cuenta que su fe no era muy auténtica. Definitivamente, tenemos que tomar con mucha seriedad nuestra fe para recibir algo de parte de Jesús. El oficial simplemente confirma su necesidad, confirma la urgencia que tiene y también confirma que Jesús puede hacer algo. En el verso 49 podemos ver su intención, su ruego, su dificultad. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y en el verso 50, entonces el poder de Jesús obró a través de la fe de este diplomático. Pero Juan no termina su relato para que nosotros simplemente sepamos que el hombre creyó y se fue. Hay unos detalles que son realmente importantes en los siguientes versos. En el verso 51 dice que al regresar a casa, seguramente el viaje no fue corto, porque podemos deducir que llegó al otro día, en tal vez horas de la tarde, recibe la noticia. Y su interés en el verso 52 por confirmar el obrar del poder de Dios. Y no de una vaga coincidencia como puede llegar a ser característico en muchas personas en la actualidad. Después de que reciben su milagro, simplemente olvidan quién lo hizo y cuál es el interés principal de quien obra en nosotros los milagros. Así que en el verso 52 él pregunta y recibe la respuesta y le dicen la hora en la cual la fiebre había dejado a su hijo y su recuperación se había dado. En el verso 53 este hombre tuvo una revelación. Ocurrió lo más poderoso que debe ocurrir después de que se recibe un milagro. Y este hombre actuó luego en obediencia sin que nadie le dijera. Jesús ya no estaba físicamente en ese lugar. Seguramente la semilla que había sembrado en el corazón de este hombre a través de la fe empezó a germinar por decisión propia de este hombre. Y dice en el verso 53 que creyó él y toda su casa. Juan nos dice que esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. A diferencia de los otros evangelios que estudiaremos en los siguientes milagros, Juan coloca los milagros como señales poderosas de Jesús, como la manifestación humana de Dios. No solo movido por la compasión ante la condición humana, sino que a través de él la humanidad fue testigo y sigue siendo testiga. Y somos testigos del poder de Dios obrando en nosotros. Este hombre, este oficial nos muestra nos da una gran lección de cómo nuestra fe, nuestra obediencia y la intención de recibir algo de parte del Señor a veces tiene que ir más allá de una simple y mera intención. Según la urgencia que tengas, de esa manera seguramente también tu fe se va a activar. Y yo te invito a que en esta hora, sea la situación que estés viviendo, sea cual fuere,
sea tal vez de salud, sea tal vez financiera, sea tal vez espiritual, que es aún mucho más importante. La urgencia que le pongas a buscar tu respuesta y tu milagro es lo que hará que el poder de Dios se active y obre en ti. Este hombre no tenía tiempo que perder, no podía darse el lujo de esperar, porque su hijo estaba a punto de morir. Y tampoco podía físicamente desplazar al Señor hasta su casa porque estaba muy lejos. Pero entendió que el poder de Dios no tiene límites, no tiene fronteras. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Él puede obrar a través de una oración, del clamor de alguien que le diga: Señor, tú conoces mi situación, sabes la condición en la que estoy, o la condición en la que está algún ser muy querido y muy especial. Tú puedes obrar, solamente di la palabra y vivirá. Y dice entonces la Biblia que Jesús le dijo: ve, porque ya has recibido tu milagro, porque tu hijo vivirá. Y este hombre creyó. Pero luego viene algo que es para Dios demasiado importante. Cuando confirmó el obrar de Dios en la vida de su hijo, no se quedó callado, no se quedó simplemente agradecido y tranquilo en su casa. Dice que creyó él y toda su casa, lo cual nos da una idea que fueron seguidores de Jesús. Ahora quiero leerte este testimonio que tuvimos que experimentar el 23 de julio del año 2021. Lo recuerdo perfectamente. Acabamos de llegar aquí a los Estados Unidos y mi padre, después de salir de una cita médica de rutina, se encuentra con la siguiente situación. Él escribe en un mensaje que me compartió hace un tiempo atrás. Se encontró con la noticia y con la situación más compleja que ha recibido. El diagnóstico era cáncer gastrointestinal, un linfoma de Burkitt, una de los más agresivos que existen de esta terrible enfermedad. En ese momento, dice mi padre, mi mente se llenó de oscuridad y muerte, pero en medio de las negras tinieblas que rodeaban mis pensamientos vi la luz resplandeciente y divina de la vida. Me di cuenta que tenía la oportunidad más grande de mi existencia, alcanzar aquel destello. En mi reacción pude entender que algo tan pequeño que se define como un grano de mostaza tiene un efecto muy poderoso: la fe. Mientras le daba la noticia a mi familia y amigos, viendo su desesperación y desconsuelo, en mis pensamientos buscaba cómo podría encontrar ese pequeño destello antes mencionado. Y aquí abro un paréntesis para recordar que mientras iba manejando, iba en mi auto con mi esposa y la familia, recuerdo que le llamé, le pregunté cómo le había ido en el médico. Yo suponía que era una visita de rutina, y cuando empecé a escuchar sus evasivas a la respuesta que me estaba dando, entendí que la situación no era buena. Cuando él me da el dictamen médico, realmente mi corazón se quebrantó, estando a la distancia y sin poder hacer prácticamente nada más que dentro de las posibilidades humanas esperar y orar al Señor por un milagro. No teníamos más que hacer. Y recuerdo que hubo una desesperación profunda. Mi esposa me dice: vamos a confiar y vamos a creer en el Dios que predicamos, en el Dios al cual adoramos, al cual describes tus canciones, al cual le servimos desde hace muchos años, desde que éramos niños. Y mi padre decide someterse a este proceso de quimioterapia, y para nosotros fue muy duro empezar a hacer esas videollamadas y ver cómo su cuerpo se deterioraba día tras día. A él le asignan una habitación en la clínica especial para estos procesos, y estando en ese lugar, escribe él, rodeado de enfermos, sufriendo y batallando, algunos a punto de partir de este mundo y otros en la desesperación acabando de llegar a este lugar, como lo hacía él. Me vi caminando en el valle de la muerte, sin ver más que un destello de aquella inmensa luz. En un instante recordé el granito de mostaza y mis pensamientos desesperadamente comenzaron a buscar y a encontrar mejor el camino. Recordé que debía consultar el manual de la vida por excelencia, la palabra de Dios. Él leyó Mateo 17:20 y comprendió que tenía que fortalecer aún más su vida espiritual y su fe. De repente empecé a ver, dice mi padre, y a experimentar las escenas más maravillosas de mi vida, rodeado de médicos, enfermeras, gente que no conocía, pero también familia y amigos aguardando, en el caso mío a la distancia,
guardando inmensa gratitud por hacer parte de este proceso, de su lucha, siempre con mensajes positivos, alentadores, oraciones. Trabajó en mí, dice él, y ese escenario en mi mente que al inicio era tan desalentador se transformó en una oportunidad de vida. Los médicos actuaron y él dice, yo viviendo mi milagro. 2 años después experimenta intensamente la oportunidad de estar sano, de compartir con la familia, amigos, y se maravilla con cada detalle de la vida, aunque sigan existiendo circunstancias retadoras. El secreto, la fe y la gratitud en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y el autor de la vida. Esa fue la situación que tuvimos que vivir en el año 2021. En el segundo semestre de ese año y casi una parte del primer semestre del siguiente, una batalla con la muerte literal, una situación médicamente sin esperanza, pero fue ahí donde nos tocó aferrarnos, no teníamos opción, el tiempo jugaba en contra nuestra, el tratamiento realmente fuerte. Quienes hayan pasado por esa situación, tal vez como personas que han vivido el proceso de cáncer o como familiares que ven que uno de sus familiares está en ese proceso, saben a lo que me refiero. La angustia, la desesperación, el dolor de ver físicamente cómo su ser querido o la persona que lo está viviendo, su cuerpo se va deteriorando a través de ese proceso de quimioterapia o de radioterapia. Pero pudimos ver la gloria de Dios obrando a través de este momento tan difícil, atravesando el valle de sombra de muerte. Por eso no me puedo quedar callado, y por eso si tú has recibido un milagro no puedes quedarte callado. No importa cuándo lo hayas recibido, lo importante es que podamos contar las maravillas de Dios, que podamos ser seguidores de Jesús, que podamos vivir su palabra, creer su palabra y que podamos ser testigos del poder de Dios obrando, porque Dios todavía hace milagros. Eso es lo más importante que debemos estar listos para hacer. Cuando recibamos el milagro en nuestra vida, tenemos que estar listos para creer y contar las maravillas de Dios en nuestra vida, para no cansarnos nunca de decir, Señor, tú obraste un milagro en mi vida, yo te voy a seguir, yo te voy a adorar. Pero si de pronto aún no lo has recibido, qué bueno que puedas confiar en Él y decirle, Señor, aquí está mi vida, mi dificultad, tú puedes obrar un milagro. Yo quiero seguirte, creo en tu palabra y creo en tu poder. Yo soy César Méndez, esto es Entre Palabra y Canciones de la serie Milagros. Milagro número 2, escrito en el Evangelio según San Juan. Por favor, te invito a que sigas escuchando estas series maravillosas especiales del podcast Entre Palabra y Canciones en todas las plataformas digitales de podcast y en YouTube Channel también. Nos veremos ya en el siguiente milagro, en el siguiente episodio. Paz del Señor para todos.